Nico Krum. Sí, lo veíamos en las claves del día, ¿eh? Un hombre construía sus propias casas para luego arrendarlas y finalmente espiar a las arrendatarias. Una noticia completamente insólita, Nico, un boyerista que aprovechaba entonces la construcción de sus propias casas para espiar a quienes las arrendaban. Nico, ¿cómo termina toda esta historia? Buenos días. Hola Robert, hola Cari, ¿cómo están? Muy buen día. Afortunadamente en este caso hubo más víctimas que se atrevieron a denunciar a este sujeto, ya que son 5 al menos las denuncias que hay en su contra. Y esto fue finalmente lo que consideró la Corte de Apelaciones para modificar la medida cautelar, que hace días atrás lo tenía con otras medidas obviamente menos gravosas y que ahora está obviamente en prisión preventiva. Esto ocurre, como ustedes ya lo adelantaban, cuando una joven en este caso denuncia a este sujeto, y esto queda al descubierto cuando ella estaba en una de estas habitaciones que ella le arrendaba a este sujeto junto a su pareja, cuando ellos empiezan a mirar extrañados hacia el techo de este lugar y se fijaron que había algo extraño en uno de los ventiladores de este dormitorio, y ahí finalmente se percatan de esta situación y esta joven junto a su pareja trata de ir a pedirle explicaciones a este hombre. Hablamos de Patricio Sandoval Zúñiga, de 54 años, y una vez que ocurre esto, ella le solicita su teléfono, porque al parecer él lo que hacía era poder poner su teléfono en alguna parte específica para que pudiera grabar hacia el interior de las piezas que él mismo le arrendaba a algunos jóvenes allá en la ciudad de Temuco, esto en el sector de Amanecer, y donde finalmente ella va a denunciar esta situación, y es por eso que se le toma detenido a este sujeto. Comparece en este caso ante un tribunal, pero inicialmente queda con medidas cautelares de menor gravedad. Finalmente él fue, en este caso, imputado por vulneración de la intimidad de las personas, captando imágenes en un recinto privado. Y esto porque inicialmente habría quedado con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Y esto claramente, para la consideración de la Fiscalía, era una medida que no se condecía con la gravedad de los hechos. Hablamos de algo que es bastante grave desde el punto de vista de vulnerar la intimidad de las personas, y acá fue clave también que se hayan sumado otras 3 denuncias a propósito de este hecho, y por lo mismo esas 3 denuncias hicieron que finalmente la Corte de Apelaciones considerara que en este caso se estaba frente a una situación mucho más grave. Las madres de estas jóvenes finalmente estuvieron presentes desde el primer momento, denunciaron estos hechos, y esto fue lo que nos comentaron cuando dieron su opinión respecto del grave hecho que habían sido víctimas sus hijas. Esta es la casa de la vecina. Ahí está. En mi casa. Aquí nosotros tapamos y aquí se podía ver perfectamente la cama. Es un túnel con frazada para avanzar. Estaba con su pareja, le hace cariño en la cabeza y mira hacia arriba y ve un teléfono, un color verde tornasol, y ve la lucecita de la cámara que lo estaba grabando. En eso mi hija da un grito, se va al baño y le dice a su pareja que alguien le estaba grabando desde el techo. Sale un hijo menor y le dice que no estaba, pero el tipo venía saliendo y de repente se les aparece por detrás, y el tipo dijo: no, eso no puede ser, tú estás loca. Los arrendatarios empezaron a comunicarse con nosotros, que también son jóvenes, que eso es un patrón que él tiene arrendatarios jóvenes, y ahí ellos van a revisar y tiene el mismo modo operandi. Muy valiente Martina, lo enfrentó, le dijo: a ver, pero páseme el celular, y se lo quitó, y el caballero estaba tan nervioso que se lo pasó y lo revisaron y estaban los videos. Las chicas tenían su entrada independiente, llaves del portón, llaves de sus departamentos, pero este caballero la hostigaba mucho por WhatsApp, y lo otro, que él siempre hacía comentarios sexuales. No se olvide de cuidarse, si necesita condones, yo tengo condones para usted. Mi hija está ahí desde junio del año pasado. Entonces hay material bastante grave y de hartos minutos donde él pasaba mucho tiempo arriba en el entretecho. Nico, es impresionante ver las imágenes, cómo él tenía todo amoldado arriba en el entretecho. Incluso me da la impresión de ver algunas colchas o frazadas como para tal vez dormir ahí, pasar más tiempo en ese lugar y de ese modo poder espiar a las arrendatarias. Ahora, ¿cuál era la excusa que ponía él para finalmente estar ahí dentro de la casa, estar en el entretecho mientras las mismas arrendatarias estaban al interior del hogar?
Bueno, es algo que se está tratando de explicar, Robert, y claramente, más allá de que estuviera en este caso una explicación de este boyerista, no tiene lógica alguna que este sujeto haya, como tú bien decías, acondicionado parte de la estructura de estos inmuebles para precisamente espiar a estos jóvenes, principalmente a mujeres, a jóvenes, y acá escuchábamos el relato de sus madres, quienes también daban cuenta de lo valiente que fueron ellas al ir a increpar a este sujeto, quien claramente, al verse ya obviamente acorralado, por así decir, no tuvo mayor explicación que decir que eso no era así, que él se dedicaba a hacer arreglos constantemente en algunas estructuras de los inmuebles y que eso podría explicar que él estuviera ahí, pero también lo explicaban acá, él tenía colchas, tenía también frazadas, es decir, prácticamente él pasaba bastante tiempo al interior de estos denominados compartimientos, podríamos decir, que a él le facilitaban finalmente poder captar estas imágenes y que también ahí se daba cuenta de otros inmuebles donde él también era propietario, que también le arrendaba a jóvenes estudiantes en su mayoría y que también habían denuncias al respecto. Nosotros hablamos de al menos 5 casos y que acá obviamente se fueron sumando a propósito de una de las primeras denuncias que tiene que ver con esta joven que detecta este teléfono alojado en un ventilador que claramente estaba captando imágenes de ella, no sabemos también si de su pareja, pero acá evidentemente hay una vulneración de la intimidad, que fue lo que en primera instancia se consideró para imputarle el delito a este sujeto. Pero claramente en este caso había disconformidad por parte, primero, de las personas afectadas, de las víctimas, pero también sin duda del ente persecutor, en este caso del Ministerio Público, puesto que independiente de que todavía se hablaba de 2 casos, habían antecedentes suficientes para demostrar que este sujeto tenía participación en estos graves hechos. Por eso que fue relevante acá, lo decíamos, que se fueran sumando más denuncias al respecto, que hasta ahora acumulan 5 casos asociados a este sujeto y que por lo mismo derivó en que la Corte de Apelaciones modificara la medida cautelar y el sujeto quedara en prisión preventiva. Vamos a revisar declaraciones también de las madres de estas jóvenes una vez que se les informa, bien digo, que se ha cambiado la medida cautelar a la prisión preventiva. Hoy día estamos muy felices, muy contentos como familia, ya que por fin se revocó la condición de cómo estaba Patricio Sandoval Zúñiga, la cual él se encontraba en libertad. Después de todos los hechos que ya muchos conocemos, y saber hoy día que se revocó y se toma en prisión como imputado y como autor de delito reiterado, la verdad que nos trae felicidad, pero también estamos esperando que el juzgado esté atento al caso, que termine la investigación como corresponde y que esto siga su curso. No imaginan la alegría que sentimos y la tranquilidad de saber que él va a estar preso mientras dura esta investigación, de que no va a andar suelto en las calles, que mi hija no va a estar en peligro al salir de casa. Esperamos que la justicia siga haciendo su trabajo y esto lo lleve a una condena real, que sean años en prisión por lo que él hizo. Y así también su esposa, que es encubridora, que ella es cómplice de todo lo que hizo Patricio, porque ella de junio del año pasado sabía que él estaba haciendo eso en los departamentos de Barroso y ella lo encubrió. Ya, ese es uno de los elementos que llama más la atención, que aquí pudiera haber, y ojalá que se investigue también, si es que hay personas que sabían de esta situación y no la denunciaron, ¿no, Nico? Claro, eso es lo relevante acá, que también se hace el llamado a que aquellas personas que tenían alguna noción de esto lo pudieran informar. Acá hablamos de jóvenes víctimas de este sujeto, pero no son los únicos arrendatarios. Se habla de que también habían personas que estaban al tanto de esto, quizás no eran foco de interés de este sujeto, pero sí sabían que este sujeto tenía este comportamiento. Claro. Y por lo mismo acá también se hace el llamado a no solamente denunciar a aquellas personas que fueron víctimas de este boyerista, sino que también a aquellas
aquellas personas que mantenían información o sabían del comportamiento de este sujeto, hay un relato de una de las madres que también es bastante elocuente, que tenía que ver con el comportamiento de él, más allá de captar estas imágenes, por supuesto, indebidas, sino que cuando él también le hacía ciertos comentarios a las jóvenes, comentarios fuera de lugar, quizás con alguna entonación un poco mayor, entonces por lo mismo eso también daba cuenta de un perfil que podría haber sido advertido también por otras personas, otros de los arrendatarios de este sujeto, y que obviamente ahí se habla o se hace este llamado de también hacer las denuncias correspondientes. Acá, si bien hay dos casos puntuales que son los que hasta ahora han presentado mayor antecedentes, mayor evidencia al respecto, se están todavía también investigando los otros 3 casos que se fueron sumando al final, por así decir. Y qué es lo que determinó, obviamente, que hoy este sujeto esté en prisión preventiva y se le haya cambiado las primeras medidas cautelares. Vamos a revisar lo que han dicho desde el Ministerio Público a propósito de este cambio en la medida cautelar que ahora tiene a este boyerista en prisión preventiva. El día de hoy, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución del Juzgado de Garantía de esta ciudad, que en su oportunidad había dejado al imputado solo con medidas cautelares de entidad menor. El día de hoy, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, acogiendo los planteamientos de la Fiscalía, revocó dicha resolución y disponiendo la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro para la seguridad de las víctimas. Sí, el delito que se le imputa es el establecido artículo 161 letra A del Código Penal, que es básicamente el hecho de captar imágenes que afecten la intimidad de las personas en un sitio privado. Es precisamente lo que ocurrió en estos hechos, y antecedentes relevantes es que posterior a la formalización la Fiscalía recepcionó 3 nuevas denuncias. Bueno, acá lo decían, al final de esta declaración hablaban de estas 3 nuevas denuncias, que ha sido clave, lo hemos también remarcado bastante, y es lo que acá podría haber sido quizás el antecedente que hizo que la Corte de Apelaciones tuviera finalmente este cambio y que otorgara finalmente la medida cautelar de prisión preventiva. Más allá de que se vayan sumando o no casos, los hechos denunciados son muy graves, vulneran totalmente la intimidad de las personas, y en este caso podríamos hablar también de un perfil de las víctimas, entendiendo quiénes son las principales afectadas, y acá es de esperar que también estas nuevas 3 denuncias pudieran aportar nuevos antecedentes, nueva evidencia, y que pudiera también seguir durante este curso la investigación que hasta ahora, como hemos dicho, tiene a este sujeto en la prisión preventiva allá en la ciudad de Temuco. Bien, Nico, muchas gracias por todas estas informaciones. Ya en un ratito volvemos contigo. Muchas gracias. 7 de la mañana.